Muy bien, entonces vamos a empezar con un nuevo tema. Ya estuvimos viendo cómo se observa radiográficamente las estructuras anatómicas, cómo se observa un diente, cómo se observan los materiales dentales, la gutapercha, la amalgama, las coronas, las resinas, etcétera, etcétera. Ya estuvimos viendo lo normal, cómo se observa radiográficamente todas, las estructuras anatómicas que son normales. Entonces, ahora sigue ver las patologías, lo que no es normal, cómo se observa un quiste, cómo se observa un absceso, cómo se observa un cálculo, un granuloma, etcétera, etcétera. Vamos a ingresar con este nuevo tema y que es importante también nosotros saber interpretar esas lesiones, ya sean radiopacas, radiolúcidas o mixtas, ya que de eso se va a basar nuestro diagnóstico diferencial y también nuestro tratamiento. Es muy importante antes de que comencemos a hacerles que quede bien claro que con una radiografía no vamos a diagnosticar. No podemos diagnosticar con una radiografía únicamente. Necesitamos compararlo, cómo se ve clínicamente, qué es lo que tiene el paciente, si hay una inflamación, hay una fístula, hay una lesión cariosa, hay y clínicamente cómo se observa el paciente, se analiza radiográficamente y posteriormente podemos inferir que se trata de un granuloma, que se trata de un absceso o obtener un diagnóstico diferencial. Puede ser esto o puede ser lo otro. Les digo, dependiendo de las características radiográficas de la lesión. Y que únicamente en la gran mayoría de los casos, y no es que en todos los casos, vamos a poder saberlo por un corte histológico, un estudio histológico. Únicamente es la única forma de saber exactamente a qué nos enfrentamos. Es muy común, por ejemplo, radiográficamente un granuloma y un quiste se ven prácticamente igual. Técnicamente se ven iguales. Entonces, la única manera de saber diferenciarlos es por un estudio histológico. Es la única manera. En algunos casos es imposible hacer un corte histológico, un estudio histológico, nada más para saber el diagnóstico. Y cuando muchas veces con el simplemente hacer una extracción o con hacer una endodoncia, pues se va a eliminar. O sea, no tiene caso hacerle el estudio histopatológico porque va a ser más invasivo de lo necesario. Entonces, pero bueno, esos son algunos casos muy, muy, muy específicos. Entonces, primeramente, antes de empezar a interpretar, necesitamos, ¿qué es lo que vamos a necesitar para interpretar? Número uno, como vemos aquí, son los conocimientos. Yo no puedo ver algo que yo no conozco. Si yo no tengo la noción de lo que es, por ejemplo, el seno maxilar o cómo se ve radiográficamente el seno maxilar, yo puedo pensar que a lo mejor es una patología. O si yo no sé cómo se ve el agujero mentoniano, puedo pensar que es una patología. Entonces, necesito tener esos conocimientos para poder diferenciar lo normal de lo normal, lo bueno de lo malo. Y también cómo se ve, por ejemplo, un quiste, cómo se ve un granuloma, etcétera, etcétera, ¿no? Tener esos conocimientos de cómo se ven tanto lo normal como lo normal. También si estamos en el caso de unas radiografías periapicales convencionales, necesitamos tener luz apagada o tener muy poca luz para poder interpretarlas bajo un negatoscopio, que es el que tenemos aquí del lado derecho. El negatoscopio es ese aparato que tiene en el laboratorio de rayos X, que emite una luz, que es una pantalla con luz donde pueden colocar sus radiografías y donde ahí pueden interpretar mejor las radiografías. Y también se recomienda que se compre una lupa para que con la lupa puedan observar esas anormalidades a mayor detalle. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a describir esa lesión? Hay ciertos pasos que debemos de seguir para describirla y que debemos de saber. Número uno, debemos de conocer la radiodensidad de esa lesión. ¿Es una sombra radiolúcida, es radiopaca o es mixta? Ya conocemos los términos radiolúcido y radiopaco. Radiolúcido se refiere o se aprecia cuando hay una disminución de la mineralización, la reabsorción de tejido mineralizado o una disminución del grosor del tejido mineralizado. Radiolúcido, recordemos, es todo aquello que se ve negro en la radiografía. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una lesión radiolúcida periapical, da el órgano dentario número al lateral superior derecho, viéndolo por la convexidad, y que si ustedes se fijan, aquí completamente se ve radiolúcido, bien marcado. Y aquí se ve una
radiopacidad, que cómo va una transición de la radiopacidad a la radiolucidez de forma tenue. Este tipo de lesiones, probablemente aquí donde se ve más radiopaco, hay una tabla ósea, ya sea la vestibular o la palatina, no podemos saber con esta radiografía, pero aquí ya hay una perforación de ambas tablas por la misma lesión. Ya perforó tanto la tabla vestibular como la tabla palatina. Entonces por eso se ve totalmente radiolúcido. Y que eso probablemente necesita una intervención quirúrgica para poder eliminar ese tipo de defectos. En la mayoría de los casos hacemos endodoncia, se hace tratamiento de conductos y esto, en la mejor de los casos, se elimina por sí solo. El mismo organismo cicatriza esta lesión. Sin embargo, cuando este tipo de lesiones después de hacer la endodoncia no cicatrizan, es decir, se quedan del mismo tamaño después de unos 6 meses, o va haciéndose más grande, o el paciente sigue teniendo dolor o sintomatología, llámese por ejemplo un tracto sinoso, una fístula, o que simplemente que le siga doliendo, bueno, ya se tendría que evaluar si hacemos otra vez la endodoncia o si ya intervenimos quirúrgicamente. Les digo, por el tamaño de esta lesión, es preferible una intervención quirúrgica. Ahora, las lesiones radiopacas es lo contrario, es todo lo que se ve blanco en una radiografía y se refiere a un aumento de la mineralización, aumento del grosor, la superposición sobre otra estructura, ya sea también calcificación de tejidos blandos o como resultado de un aumento del grosor del tejido blando, ya sea normal o anormal. En algunas radiografías, dependiendo la cantidad el tiempo de exposición y el tiempo de revelado, se aprecia la encía en algunas radiografías, no sé si ya lo lograron ver en sus radiografías, pero en algunas se aprecia incluso la encía, se ve ligeramente radiopaca, así muy, 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 muy tenue. Pero cuando ya hay un crecimiento anormal, se puede apreciar un poquito más. Tenemos aquí el ejemplo de un cálculo pulpar. Este es un central superior izquierdo y que se ve totalmente radiopaco. Este es el conducto. Tenemos nuestro pulpa radicular y nuestra pulpa cameral. Aquí está la cámara pulpar y adentro de esta cámara pulpar hay un cálculo. Esta mineralización de la pulpa que a manera de defensa por estas agresiones se empieza a calcificar y empieza a hacer depósitos de sales cálcicas. Por lo tanto, se forma esta radiopacidad adentro de los conductos. Puede presentarse ya sea en la corona, puede presentarse en el trayecto del conducto, incluso puede calcificarse completamente la raíz, dependiendo ya de muchos factores, ¿no? Ya tanto del paciente como del tipo de agresión, llámese caries, ya sea un bruxismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto se aprecia como una sombra radiopaca. Y también tenemos las lesiones mixtas, que es una mezcla de mineralización y desmineralización. Y generalmente hablamos de calcificaciones dentro de cavidades. Aquí tenemos un caso donde tenemos una lesión que se ve radiopaca, pero que incluso también tiene algunas islas radiolúcidas. Aquí se ven. Entonces, cuando tenemos esa doble densidad, radiolucidez y radiopacidad, estamos hablando de una lesión mixta. El siguiente paso es la forma. Tenemos unilocular y multilocular. El término locular se refiere a cavidades. Una sola cavidad, y multi, eh, eh, varias o múltiples cavidades, multilocular. Entonces aquí tenemos un ejemplo también. Unilocular se apreciaría de una sola cavidad, tal cual, un círculo, digamos. Y multilocular se apreciarían múltiples cavidades, como se ve aquí, o forma de nube o como forma de pompas de jabón, como en algunos libros los menciona. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión unilocular, aparentemente un quiste o un granuloma. Esto no es una lesión, como ya ustedes ya saben, son las fosas nasales y aquí está el seno maxilar. Por lo tanto, esto es completamente normal. Pero esto sí es una patología y es una lesión radiolúcida unilocular. Y del lado derecho tenemos una lesión radiolúcida multilocular. Si ustedes se fijan, aquí se ve un trabeculado óseo, se ve como si fueran varias cavidades. Entonces, a esto le denominamos multilocular. Luego también tenemos el perfil o los bordes. Ya habíamos hablado anteriormente en uno de los casos clínicos sobre el borde mal definido, creo que fue un absceso dentro del velar. Tenemos bien definido o mal definido. Bien definido es cuando yo puedo delimitar exactamente dónde termina o dónde empieza esa lesión.
A eso nos referimos con bien definido. Y mal definido nos referimos cuando yo no puedo delimitar los bordes de esa lesión o cuando yo cambio gradual, cuando va gradualmente de lo radiopaco a lo radiolúcido y viceversa. Eso se le denomina mal definido. Aquí tenemos un ejemplo, bien definido se puede ver encapsulado, o sea, únicamente delimitado, como vemos aquí, o puede tener incluso una pared radiopaca. Aquí se ve bien delimitadito una pared radiopaca, un halo radiopaco que circunscribe a una sombra radiolúcida. Eso está bien definido, yo puedo exactamente ubicar dónde están los bordes de esa lesión. Y mal definido tenemos aquí, hay un cambio gradual entre el trabeculado, como les mencionaba. Aquí uno puede exactamente decir, bueno, probablemente aquí empieza, probablemente aquí también, pero es que, ¿sabes qué? Yo veo como que aquí también empieza la lesión. Entonces hay un cambio gradual entre el trabeculado y por lo tanto le llamamos mal definido. Incluso también cuando hay un signo de invasión, por ejemplo, una lesión cariosa muy extensa, también se pierde la lesión cariosa incluso aquí con la pulpa, se pierde con el esmalte, con la dentina. No hay una delimitación tal cual y por lo tanto lo denominamos mal definido. El siguiente punto es el tamaño. ¿Qué tan extensa es esa lesión? Yo puedo tomar una radiografía, una ya sea una periapical o una panorámica, y agarrar una regla y medirla, tal cual de su alto y ancho, o de los puntos más largos. En este caso, por ejemplo, se puede medir ya sea en milímetros o en centímetros y vamos a describir o podemos describir los límites. Se extiende desde el borde anterior de la rama hacia el borde posterior de la rama, por ejemplo, o no, y desde el tercio medio de la rama hacia el conducto dentario inferior. Eso puede ser una segunda manera de describirla o la primera, como les mencioné con la regla. Con una regla mide aproximadamente, en este caso, que 3.5 centímetros por, vamos a ponerle 5 centímetros, ¿no? Eso es lo que mide la lesión. Cuando tenemos lesiones que no son tan extensas y que se pueden medir con una regla. Hay algunas lesiones o algunas patologías o síndromes que prácticamente toda la mandíbula está afectada. Entonces ahí no podemos indicar un tamaño ni con una regla, pues, porque no nos permite. Entonces ahí sí entraría la descripción de los límites. Se extiende desde el cóndilo de la mandíbula, este, el cóndilo derecho de la mandíbula hasta la sínfisis mentoniana, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí pudiéramos decir, más bien, ahí pudiéramos evitar usar la regla. También tenemos su localización. ¿En qué zona se ubica? Yo tengo aquí, por ejemplo, debo de indicar con precisión la ubicación de la lesión. Por ejemplo, en este caso se ubica en la mandíbula, afectando la región anterior o afectando los dientes anteriores o afectando el central inferior derecho, o yo puedo decir que se encuentra afectando el cuerpo, la rama, la apófisis o la región posterior del maxilar o de la mandíbula, o que se encuentra afectando debajo del conducto dentario inferior, ya sea como este caso. Yo debo de indicar en qué parte de la mandíbula o del maxilar se encuentra esa lesión. Luego tenemos el número 6, efectos sobre estructuras adyacentes. Va a reabsorber, esa lesión está reabsorbiendo algún tejido, está desplazando algún tejido, ya sea por ejemplo órganos dentarios o el conducto dentario o el seno maxilar incluso, o hay una expansión de las corticales. ¿Qué es lo que está pasando con esa lesión y qué efecto está produciendo en nuestras estructuras? Podemos tener, como les mencioné, una reabsorción que es característica de una lesión crónica benigna. Puede desplazar dientes, puede hacer que erupcionen o que evitar la erupción de algún órgano dentario, que haya pérdida de la lámina dura asociada, aumento del tamaño del espacio del ligamento periodontal, alteración del tamaño de la cámara pulpar, por ejemplo, en este caso, que se altera el tamaño de la cámara pulpar, se reduce incluso el tamaño de la cámara pulpar. También podemos tener efectos sobre el hueso circundante, que tenga expansión bucal o lingual, que únicamente lo voy a observar con una radiografía oclusal, o que se desplacen estructuras anatómicas, ya sea el agujero mentoniano o el seno maxilar, como les había mencionado, o incluso órganos dentarios, como vemos aquí
en esta radiografía de que está desplazando esta lesión a ambos premolares.